Do you have his number? Yeah, I have it. I memorized it. Hey, this is Scotto. Deep is on tonight, so leave your name and number, and I'll get back to you. Peace. Hi, Scotto. It's Kelly. Listen, Scotto, dude, man, this is Chris. Look, we want to go to that party tonight, but we don't know where it is. Call me back when you... I want you to call me. He's not home. We'll leave a message. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can be like the night in the summer, in the city, in the summer, in the city. Muy buenos días, o tardes, o noches, no sé cuándo estáis. Pero andaba yo visitando mi antigua casa en Londres cuando me he fijado en el potencial de esta herramienta. Y como soy un profesor del siglo XXI para alumnos del siglo XXI, pues no nos vamos a quedar en el siglo XIX. Con todos mis terceros siempre hago un proyecto en la evaluación de geografía, que es que me investiguen un continente entero, el entorno natural de un continente, y después vamos bajando la escala a la población de un país y al urbanismo de una ciudad, de su capital. Pues bien, pues aquí tenemos una herramienta que es Google Earth o Google Tierra, vamos, en castellano, que viene fenomenal para poner un ejemplo de lo que tenemos que hacer con la ciudad. Pues pongamos un ejemplo en Madrid. Acerquémonos a Madrid. Acerquémonos más, no seamos tímidos. Aquí es el centro de Madrid. Aquí podemos ver un trazado de Madrid espectacular, en tres dimensiones, en dos dimensiones, y visitar sus calles. Y visitar sus calles y callejear por ahí y acercarnos a esta calle, por ejemplo. ¡Qué gozada! Por cierto, Google no me paga dinero por hacer publicidad, pero es que me parece una maravilla. Me parece una maravilla para explorar el urbanismo de la ciudad que habéis elegido. Por ejemplo, una de las cosas que tenéis que ver son las conexiones de Madrid con otras ciudades, y esto lo podéis hacer poniendo el mapa en dos dimensiones y pinchando carreteras, por ejemplo. Quitamos todo el resto de filtros, con qué localidad está conectada Madrid, entonces esta es su red de influencia. Si queremos saber más, vemos las grandes ciudades con las que está conectada Madrid vía carretera. También ejerce su influencia. Es una maravilla. ¿Qué queremos ver los límites de la ciudad? Pues simplificado. Lo recolocamos el norte. ¿Dónde limita Madrid? Pues al norte desde luego, con todo lo que es la Casa de Campo y el Monte del Pardo.
una gran área en donde no se puede urbanizar absolutamente nada. Y este es el límite natural de Madrid. Por el sur, pues más difuso, muchísimo más difuso. Una cantidad de ciudades que si ponemos algún otro filtro, alguna otra capa, pongámoslo todo y esperemos. Mirad, Madrid está conectado con Leganés, con Fuenlabrada, con Getafe, con todo el cinturón sur de Madrid. Y es maravilloso esta herramienta y os voy adelantando que la debéis utilizar. ¡Qué maravilla! Bien, a ver qué hay aquí. La Plaza Mayor está aquí, la Plaza Mayor. Vamos a visitar la Plaza Mayor de Madrid. Que por cierto, todos los años me llevo a mis alumnos. Por lo tanto, este año, post-COVID o entre COVID, ya va tocando. Mira. Animada plaza principal. Pero bueno, yo quiero. Aquí está la plaza de el edificio de la panadería con gente aleatoria, gente random, como dicen los modernos, al que ha pillado la furgoneta de Google. Un buen día. Mira, Minnie Mouse. Y aquí el buen señor que rey es Felipe III. Maravilla de las maravillas. Que queremos irnos a conocer el trazado urbano. Pues el trazado urbano lo vemos en el Valle de las Austrias. Vemos este trazado sinuoso, serpenteante, irregular. Y aquí vemos la maravillosa Gran Vía. La maravillosa Gran Vía, el Palacio Real. Bueno. Muchísimas posibilidades le veo a esto. Soy como un niño con zapatos nuevos. El Parque del Retiro. Aquí pasé toda mi infancia. Sin más dilación, arrancamos. La geografía urbana es la subdisciplina de la geografía humana que estudia el urbanismo y la planificación urbana y el proceso de urbanización, que recuerdo, es el proceso por el que masas de población migran de las áreas rurales a las áreas urbanas, creciendo estas últimas en tamaño y en importancia dentro de una región o país. Es un proceso creciente en el mundo, ya que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y la importancia de estas en el mundo desarrollado es muy superior al entorno rural. El segundo punto en el que detenernos es en las definiciones de ciudad y espacio urbano. Para empezar, por lo general, definimos como espacio urbano al área que presenta características diferentes al espacio rural. Estas son gran densidad de población, usos artificiales del suelo, no agrarios, e interacciones humanas específicas que podrían denominarse como forma de vida urbana. Esta definición, ahora mismo, en pleno siglo XXI, está en revisión, pues lo rural y lo urbano no están tan bien definidos como veremos. Una ciudad es el núcleo de un espacio urbano, donde se concentra la mayor parte de la población. Es el nodo, o nudo, o núcleo, del que parten todas las interacciones con su radio próximo de influencia, los municipios colindantes. ¿Con qué criterios definimos a una ciudad? A grosso modo, por su negativo, es ciudad lo que no es campo. Es un área urbana el área que no es rural. ¿Correcto? Pues no tanto. Vamos a revisar los criterios que los geógrafos estipulan como definitorios de ciudad. 1. Criterios cuantitativos. Números, estadísticas. La ciudad tiene una mayor densidad de población que un pueblo y mayor número de habitantes. Claro está, esto depende de las dimensiones de la ciudad media de cada país, pero para España el Instituto Nacional de Estadística establece que son 10.000 los habitantes que ha de tener una ciudad para ser considerada ciudad.
Pero esto es muy relativo. No podemos fiarnos solo de los números. Hay pueblos mucho más grandes y habitados que pequeñas capitales de provincia. Aquí es donde entran al rescate los criterios cualitativos, las características de una ciudad. Estos son: jurídico, el estatuto de ciudad. Sí, hay un diploma que certifica legalmente que una ciudad lo es. ¿Para qué? No para figurar en el despacho del alcalde, sino que administrativamente una ciudad tiene unas necesidades que cubrir, y que tenga el rango jurídico de ciudad facilita muchos trámites. Después tenemos el criterio morfológico. Una ciudad tiene una forma determinada, un poblamiento concentrado, alta densidad de edificación, los edificios están más pegados, y predomina la vivienda colectiva y en altura. Raro es el edificio en una ciudad que no tenga más de 4 plantas. Las áreas de una ciudad tienen una función principal, tipo residencial, comercial, de negocios, etc., que no suele pertenecer al sector primario. No, los huertos urbanos no cuentan, tampoco tener un cerdo vietnamita como mascota. Este es el criterio funcional. Nos vamos a enredar ahora con el criterio sociológico, que presupone rasgos a una ciudad como mayor diversidad social, relaciones impersonales, anonimato y un largo etcétera, que definen tal cultura urbana. Hoy es un término escurridizo, ambiguo. Esta cultura puede impregnar el mundo rural a través del flujo de gente o de medios de comunicación. No hay una cultura rural que contraste tanto con la cultura urbana, tipo Paco Martínez Soria en La ciudad no es para mí. Por último, el criterio espacial es aquel que mide la organización del espacio de una ciudad, tanto dentro de la propia ciudad como en su radio de influencia. Espacios urbanos en España. No os creáis que España tiene áreas metropolitanas enormes. De hecho, grandes solo hay 2. El área metropolitana de Madrid y el de Barcelona. ¿Y qué demonios es un área metropolitana?, se preguntará algún despistado. Bien, es una aglomeración urbana formada por una ciudad central y otras localidades con las que mantiene intensos flujos, creando todas una unidad integrada. Vale, pues sensu estricto tenemos 2 grandes áreas metropolitanas, la de Madrid y la de Barcelona. De menores dimensiones tenemos los círculos que rodean Valencia y Sevilla, el litoral mediterráneo y las ciudades de los archipiélagos, todo ello, el litoral mediterráneo y las ciudades de los archipiélagos, volcado al turismo en temporada alta, y por último el triángulo industrial Oviedo-Gijón-Avilés, que podríamos conectar con el País Vasco, también industrial. Todo lo industrial, en cierta medida, en crisis desde la reconversión de los años 80. Pero no nos vamos a meter ahora en camisas de 11 varas. Continuemos. Un plano urbano puede tener un trazado regular, si está planificado, o irregular, si no lo está. Una ciudad histórica como Madrid no tiene un único trazado. Depende de la zona y del momento histórico en el que fue delineada cada área. Si atendemos a la expansión de una ciudad, el plano puede ser continuo o discontinuo, y según el punto desde el que crece una ciudad, el plano puede ser lineal, radiocéntrico o simplemente disperso. Lo veremos con detenimiento. ¿Por qué la ciudad contemporánea se ha desarrollado? Hay varios factores. La actividad económica ha crecido y necesita núcleos donde concentrarse los negocios. La economía se ha terciarizado y las ciudades son centros especializados hoy en día en las actividades terciarias, en el sector servicios. Una economía terciarizada es una economía mayoritariamente urbana. Ahora bien, todo esto se ha complicado, porque la economía postindustrial ya no depende tanto de un lugar concreto, se ha deslocalizado, y la población puede llegar a dispersarse por todo el territorio. La tecnología lo permite. No estamos sujetos a un lugar desde el que exclusivamente desempeñar nuestro trabajo. Yo podría estar dando esta clase en medio del Pirineo aragonés, nada me lo impide. Ahora vamos a trocear, a diseccionar
los espacios urbanos en círculos concéntricos. En medio de una ciudad encontramos su centro histórico, su casco histórico, por el que puede haber un distrito financiero o Central Business District, en sus siglas en inglés, o no. En el caso madrileño, este distrito todavía está en construcción, se aleja del centro de la ciudad, pero ahí tenemos el ejemplo de Londres, con su City. Rodeando al centro histórico tenemos la periferia, los barrios y más allá, tradicionalmente, se estableció la zona marginal. Esto ha cambiado, y ahora mismo son los urbanitas pudientes los que se alejan a esta supuesta zona marginal para construir su chalet con jardín y piscina. Bueno, pues sigue habiendo zona marginal. Madrid sigue teniendo su cinturón de miseria. Ya en el área metropolitana caminamos a un círculo más ancho de suburbios que pueden depender de la ciudad central o no, algún municipio colindante. Hay dos áreas más dentro del área metropolitana. Estas son el área que rodea exteriormente a la ciudad, que como su mismo nombre indica, es el área periurbana, y el área ya en las tinieblas exteriores del espacio urbano, donde acaba la ciudad y empieza el campo. Y ambos fenómenos se funden en lo que hemos venido a llamar área rururbana, usos del suelo agrarios y actividades o bien industriales o bien de servicios. En el caso de Madrid hay una ciudad preindustrial, una ciudad que crece a mediados del siglo XIX al calor de la irregular industrialización española, abriéndose a la modernidad, esto es, reformando su centro histórico, planificando su ensanche y conectando puntos del centro a través de grandes vías. Hay un siglo XX complicadito de explicar y saltamos a la ciudad actual, postindustrial, cuyo crecimiento es difuso. ¿Y esto qué es? ¿Qué es el crecimiento difuso? Lo veremos. Para explicar el siguiente punto, imaginaros una malla, una red de flujos de todo tipo en el mapa del mundo. Esta red conecta puntos que son ciudades. Estas ciudades no son iguales en importancia. Hay megalópolis globales por las que todos los flujos pasan, mercancías, personas, finanzas, información, y hay otras ciudades por las que no pasan ni los pastores con sus cabras. Hay una jerarquía urbana a nivel mundial, a nivel continental y también a nivel nacional. Un ayuntamiento, con la colaboración de administraciones superiores, tiene que gestionar ciertos problemas urbanos relacionados con la contaminación, con los flujos, abastecimiento y tráfico incluidos, y con la distribución de la riqueza a través de sus barrios. ¡Ay, se me olvidaba con esto! ¿Y qué es un barrio? No es un distrito. No es un distrito. Esto es una categoría administrativa del ayuntamiento. Un barrio se genera de forma espontánea. Es un área en el que el vecindario encuentra elementos de cohesión y pertenencia. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Chill out, wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city, in the summer, in the city. Vamos a explorar cómo se analiza un plano urbano y vamos a meter en él el grueso teórico de la unidad. Claro está, en un ejercicio práctico de examen no tendréis que preocuparos de analizar tantas cuestiones, sino solo las siguientes. 1. Situación y emplazamiento. 2. Tipo de plano. 3. Estructura de la ciudad, esto es, áreas diferenciadas, hay una ciudad preindustrial, otra industrial y una ciudad actual postindustrial. Y por último, 4. Problemática urbana actual que podemos observar en el mapa. Punto. Bueno, pues sabiendo esto,
vamos a echar un vistazo al plano de Madrid. Andiamo. Recordemos que un plano es una representación gráfica a escala, a gran escala. Si os hacéis un lío con la pequeña y la gran escala, recordad que a gran escala vemos los lugares grandes, porque acercamos el zoom. Es técnicamente un mapa, pero lo denominamos plano porque acercándonos tanto a la superficie no apreciamos la curvatura de la Tierra, ni tenemos que realizar complejas proyecciones cartográficas. Pero alejemos el zoom y respondamos a la primera pregunta. La situación. Este es el lugar donde se encuentra una ciudad en relación, ojo, en relación con otras localizaciones dentro de un mapa regional o estatal. Esto que he recalcado es la diferencia entre situación y emplazamiento, ya que el emplazamiento sería el espacio físico, el terreno, donde los primeros pobladores de una ciudad han decidido asentarse. Responde al medio físico, pero sobre todo a la función principal para la que la ciudad ha sido levantada. En el caso de Madrid, musulmán, hay pocas dudas. Amurallada y sobre una colina, defensiva, haciendo también las veces de Otero para vigilar el territorio circundante. No fueran a atacar los cristianos y cuando los cristianos se hicieron con la ciudad, pues los musulmanes. Ya que observamos el emplazamiento, busquemos los límites de la ciudad. El ejemplo de Cádiz es paradigmático, porque es una isla, pero Madrid, ¿por dónde no puede crecer Madrid? Muy bien, un azucarillo para quien lo haya acertado. Por el noroeste. Por el noroeste hay un terreno no urbanizable en forma de casa de campo del Pardo. Un plano es heredero de dos condicionantes fundamentales, la historia. Por el tiempo viajamos a través de distintas mentalidades organizativas y la geografía física. Hay dos tipos fundamentales de plano que pivotan en torno a la planificación. Si no hay planificación, estamos ante un plano irregular. Las edificaciones van construyéndose unas al lado de otras y las calles y plazas son más resultado del azar que de un propósito urbanístico. Aquí raras veces vemos amplias avenidas, sino más bien callejuelas serpenteantes que pueden verse cortadas por una casa en medio, porque, como ya he dicho, se va construyendo por donde se puede. La expansión de esta ciudad puede llegar a ser explosiva, ocupando más territorio que si se planificara, porque uno de los propósitos de planificar es ocupar el menor espacio posible, para que la ciudad no se desborde. Al otro lado de esta dicotomía tenemos el plano regular, que tiene muchos sinónimos. Ortogonal, en cuadrícula, endamero o hipodámico, en honor al primer urbanista conocido en levantar su propia ciudad, Hipódamos de Mileto. El trazado ortogonal tiene manzanas cuadradas y calles rectilíneas, avenidas que pueden ser diagonales, Alcalá en Madrid, la diagonal en Barcelona, y todo está planificado. Glorietas, parques, jardines. La unidad urbanística es la manzana. Y el esquema se irá reproduciendo como si de una plantilla se tratara a lo largo de todo un barrio, si es que nos ha diseñado la ciudad ex novo. Ahora bien, tenemos dos tipos de plano dependiendo de alrededor de qué centro se ha construido. Si el centro del plano es un punto central, desde el que parten calles radiales, que son cortadas por calles circulares, círculos concéntricos, quizá avenidas o carreteras de circunvalación, decimos que el plano es radiocéntrico. Aquí tenemos el plano de una ciudad ideal renacentista que se quedó en eso, en plano, porque Palma Nova no llegó a construirse. Pero el barón de Haussmann sí que tiró el viejo París, en el siglo XIX, para construir este plano en el que vemos nítidamente un centro en el Arco del Triunfo. El centro de Vitoria no es tan geométrico como para establecer circunferencias perfectas, pero tiene óvalos concéntricos y radios en torno a un centro. Sí, en clase me dijisteis a qué se parece, pero no lo voy a reproducir aquí. Pero si en vez de en torno a un círculo, el plano crece a ambos lados de una línea, de una vía de comunicación, decimos que el plano es lineal. La ciudad o el pueblo se alarga alrededor de una carretera
Un plano es continuo cuando el espacio edificado, calles, plazas, edificios, no se encuentra interrumpido por el espacio no edificado, parques, jardines o incluso bosques. Si sí se encuentra interrumpido, este plano lo denominamos discontinuo. Pero no vamos a ver planos de ciudades que sean enteramente irregulares o regulares, radiales o lineales, porque éstas se han ido construyendo con el correr de los siglos en diferentes etapas. De manera que solemos encontrarnos en un mismo plano áreas, centro histórico, por lo general, irregulares, y ensanches industriales regulares. Además de no encontrar un solo centro, sino varios, o lo que es lo mismo, un plano policéntrico. Nos damos de bruces con el plano compuesto. La trama, que veo que es un concepto que se os suele atravesar, es simplemente la organización de los edificios en el espacio circundante, su colocación, cómo están dispuestos. La trama puede ser cerrada, como apreciamos en las manzanas de un ensanche, o abierta, si tenemos bloques de edificios con jardines alrededor, o bien chalets individuales, con amplio espacio alrededor. La edificación puede ser colectiva, como lo son las manzanas, o las torres de oficinas y viviendas, o individuales, unifamiliares, es el palabra adecuado. Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guarda, su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda, su partidita de mus, su fulanita de tal. Con su todo es ahora, con su nada es eterno. Con su rap y su chotis, con su ocupa y su esquí. Aunque muera el verano y tenga prisa el invierno, la primavera sabe que la espero en Madrid. Para empezar con el análisis diacrónico a través del tiempo de la ciudad, hemos de repasar de nuevo la estructura urbana, su segmentación en diferentes áreas. Una ciudad pivota en torno a un nodo, en torno a un polo de crecimiento que es su centro, desde el que la ciudad se va extendiendo hacia la periferia, normalmente en círculos como ondas en el agua, en distintas coronas conectadas por ejes viarios que cruzan la ciudad o la circunvalan. En Madrid esto es muy fácil de explicar. Tenemos la M30 y la M40 como dos grandes autovías de circunvalación. El nodo primigenio, pero qué pedante soy, es el centro histórico o casco antiguo, que en el caso de la ciudad española se construyó con anterioridad a la industrialización, diferenciándose en él 1. Un área monumental con arquitectura de siglos pasados y por lo tanto de interés turístico. El turismo en este punto es un dinamizador de la economía, pero en cierto grado convierte al barrio turístico en una zona en la que los vecinos tienen dificultades para realizar su vida cotidiana. Alquileres más caros, comercio orientado al turismo y no al consumo del vecindario, masas de personas en el centro que hacen difícil, en ciertos momentos, cruzar tan siquiera la calle. Vivo en el centro, sé de lo que hablo, pero si queremos que los turistas dejen dinero, hemos de ser consecuentes y soportar ciertas molestias, ¿o no? De hecho, es un buen debate, frente al que no tengo una respuesta concluyente. ¿Hemos de atraer el turismo convirtiendo el centro de las ciudades en parques temáticos? ¿O tenemos que acostumbrar al turista para que respete y quizá disfrute de la vida de otros lugares?
porque para eso viaja. No tengo la respuesta. En segundo lugar, tenemos el distrito financiero, o Central Business District, CBD, o CBD, por sus siglas en inglés, que lo insertamos dentro de ese centro histórico por ejemplos como la City de Londres, pero que en realidad la zona de oficinas madrileña no se halla en mitad de Madrid, sino quizá a lo largo de la Castellana, de Cuzco en adelante, hasta las Cuatro Torres y más allá, en el Madrid en construcción. Todos los capitales que pudiera traer Madrid por acontecimientos políticos en otras ciudades, que no vienen al caso, necesitan oficinas donde instalar negocios y atraer clientes. 3. Además del área monumental, hay un área residencial en el centro de la ciudad que puede haberse degradado y convertirse en morada de residentes ancianos o de inmigrantes sin recursos. A la iniciativa privada no le interesan estos nichos de población y al ayuntamiento deberían interesarle, pero de facto, bueno, ahí tenemos Lavapiés con todos sus contrastes, o los barrios de Mala Muerte, de Malasaña y Chueca en los años 80. Estos dos ejemplos están muy bien traídos porque serían ejemplos de rehabilitación urbana de gentrificación, del inglés gentry, baja nobleza, es decir, barrios que tras ser rehabilitados, sus pisos se han encarecido y sus establecimientos se han especializado en atraer a un público más elitista. Malasaña no es la Milla de Oro, no es la calle Serrano, pero el hipster que vive por ahí, se tatúa por ahí y terracea en sus plazas, no es el puncarra ochentero desmayado con una litrona en la mano. ¿Comprendéis con este ejemplo tan gráfico? Muy bien. Rodeando el centro histórico tenemos barrios adyacentes, comerciales y residenciales, tipo el Ensanche de Madrid, Argüelles, Salamanca, y más allá de estos barrios, en una corona más alejada del centro, tenemos la periferia, construida ya en el siglo XX, en esta expansión urbana tan peculiar como nuestro siglo XX. Incluso el Gran Madrid se ha comido pueblos como Carabanchel, que ahora mismo son su periferia. Se trata del límite del municipio nuclear, donde las edificaciones empiezan ya a dejar claros en forma de descampados, de solares, pero en verdad, ¿la ciudad termina aquí? Más bien, ¿el espacio urbano acaba en los términos del municipio? Bueno, coged el tren en Atocha e id a Fuenlabrada. Dejad el móvil por una vez y mirad por la ventanilla. ¿Acaba el espacio urbano en algún momento o hay un continuo urbanizado? Y sin embargo, hemos cruzado varios municipios. Así descubrimos empíricamente lo que significa un área metropolitana, una aglomeración urbana con una ciudad nuclear que atrae a otras localidades que son sus satélites. Todos los municipios forman un todo, una unidad funcional, pegados con una densa red de flujos. El gran plano que se nos abre en un área metropolitana puede ser continuo o discontinuo. El área suburbana es el anillo que rodea la ciudad principal, prolongación difusa de la periferia urbana que todavía puede estar gestionada por el ayuntamiento de dicha urbe. Dibujemos otra corona más amplia y tenemos el anillo exterior de la ciudad, ya competencia de otros municipios, cuyo uso del suelo suele ser residencial, de ciudades dormitorio para trabajadores de la ciudad principal. Luego las comunicaciones por carretera han de ser óptimas, porque los flujos de personas entre los municipios colindantes y la ciudad nuclear son diarios y muy abundantes. Este área recibe el nombre de... Vamos a ver... Si rodea la ciudad, el área será periurbana. Más fácil imposible. Pero a nosotros nos gusta complicarnos. Y más allá del área periurbana, hay un anillo, el más exterior del área metropolitana, en el que termina la ciudad y empieza el campo. En el que más bien no termina de morir la ciudad y no empieza a nacer el campo, sino que creará un híbrido de usos del suelo rurales en los que se asientan urbanitas, con sus usos y costumbres urbanas. ¿Qué pasa cuando varias áreas metropolitanas conectan y se funden en un continuo espacio urbano, como sucede en el ejemplo más célebre de Boston a Maine? Pues que se forma una conurbación. Con su otoño Velázquez, con su Torres Picasso,
su santo y su torero, mi Athletic, su Borbón. Sus gordas de botero, sus hoteles de paso, su taleguito de jazz, sus abuelitos al sol. Con su hoguera de nieve, su verbena y su duelo, su 18 de julio, mi 14 de abril, a mitad de camino entre el infierno y el cielo, yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid. Aunque la noche delire como un pájaro en llamas, aunque no dé a la gloria la puerta de Alcalá, aunque la maja desnuda cobre 15 y la cama, aunque la maja vestida no se deje besar. He llorado en Venecia, me he perdido en Manhattan, he crecido en La Habana, he sido un paria en París. México me atormenta, Buenos Aires me mata, pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid. Pero siempre hay un fuego, pero siempre hay un niño que envejece en Madrid. Pero siempre hay un vuelo, pero siempre hay un barco que naufraga en Madrid. Pero siempre hay un barco, pero siempre hay un viejo que renace en Madrid. Pero siempre hay un sueño, pero siempre hay un sueño que despierta en Madrid. Pero siempre hay un niño, pero siempre hay un tren que desemboca en el cuaderno de bitácora del piso de Molina, sobre la vía tribunal, en el mercado de Legazpi, en el teatro La Latina, en el Bronx del Fuencarral, donde se enrollan las persianas al revés y follan las marcianas con Don Hilario, en la aduana entre la China y el Magreb, en la pequeña Habana, esquina Torrejón. Dios y el diablo son de aquí, contamos que hablo de él. Donde se cruzan los caminos, donde el mal no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Ya estoy perdiendo la noción del tiempo. Curioso, porque lo que vamos a abordar es precisamente eso, el tiempo. Vamos a analizar la ciudad a lo largo de su historia. Para este ejercicio hemos de elegir una ciudad con historia. No podemos coger Brasilia. Pero en Madrid, como en cualquier otra ciudad española, océanos de tiempo nos contemplan al pasear por sus calles. ¿Sí? ¿Me acompañáis? ¿Cómo estructurar nuestro análisis diacrónico? Es decir, a lo largo del tiempo, hay tres etapas bien diferenciadas en el desarrollo de una ciudad. La ciudad preindustrial, la industrial y la postindustrial. Empecemos por la etapa preindustrial, y para ello hemos de remontarnos a la Hispania romana. ¿Había gente asentada en lo que hoy es Madrid? Sí, pero nuestra ciudad no nos interesa hasta su fundación musulmana. Elijamos Emerita Augusta, Mérida, como ejemplo de ciudad romana. El plano de la ciudad romana es, a excepción de la mismísima capital del imperio, regular. Cogiendo el plano de Hipódamos de Mileto, ciudad griega de Asia Menor, península de Anatolia, plano fundido con la mentalidad práctica de los romanos,
y sus campamentos militares. La retícula que forma el plano es cruzada por su centro por dos avenidas principales. Una es el Cardo, que va de norte a sur, y otra es el Decumano, que atraviesa de este a oeste. Estas avenidas tienen su intersección en el Foro, plaza principal donde se hallan el mercado y los edificios principales, templos, basílicas, termas, etc. Y van a parar a las 4 entradas principales de la muralla. Alejados del centro, solían construirse en la periferia intramuros los grandes edificios dedicados al ocio de las masas: anfiteatro, circo, teatro. Avancemos hacia la ciudad musulmana, otra ciudad amurallada. Aquí la Medina es el núcleo de la ciudad, que podía tener una muralla interior con los principales edificios: la mezquita mayor, la alcaicería y el palacio fortificado del gobernante de turno, edificio que denominamos Alcázar. La población no vivía en la Medina, sino en los arrabales, segregada por gremios, etnias o por motivos religiosos. El plano de la ciudad musulmana, como podemos apreciar en el de Córdoba, es irregular, con multitud de callejuelas serpenteantes que vienen a demostrar la nula planificación. La ciudad va creciendo y se desborda extramuros. La única avenida en la ciudad musulmana es la que conduce a la Medina, concretamente a la mezquita principal, donde todo buen musulmán acudía una vez por semana. Mairit o Majerit, según algunos lingüistas, señora de todas aguas, es una fundación musulmana sobre una colina y al lado de un río, que el emir Mohammed I mandó construir en el siglo IX. En lo alto de la colina se edificó el Alcázar, que con sucesivas reformas será aquel que heredarán los Austrias. Pero continuemos en la Edad Media, pues a la ciudad musulmana le sucede la cristiana. Nada nuevo en su estructura, continúa amurallada y con trazado irregular. A lo mejor se amplía, como en el caso de Madrid, donde se construirá una ampliación cristiana de la primera muralla árabe. El trazado comienza a diferenciar calles principales y secundarias. Hay una jerarquía. A lo largo del Camino de Santiago nacen ciudades con el plano lineal, crecen a ambos lados del camino. Contemplar la Edad Media como 10 siglos en tinieblas es un error del imaginario colectivo, pues la ciudad florecerá durante la Baja Edad Media, tiempos de catedrales góticas y de las primeras universidades, tiempos de comercio y de burguesía adinerada que reclamará cierta independencia de un mundo feudal. Los nuevos barrios se planificarán mejor. No tienen un trazado puramente ortogonal, pero sí que vemos una mayor regularidad. La majestuosidad de la catedral gótica reclamará una plaza principal a su medida. Bueno, exactamente en este dibujo será el ayuntamiento el que gozará de la plaza central. Muchas veces tenemos el ayuntamiento a un lado de la plaza y la iglesia a otra, los poderes de la ciudad en el centro de la misma. Damos un salto a la ciudad barroca de los siglos XVI y XVII. La población crece. Nacen barrios extramuros, teniendo en ocasiones que derribarse la antigua muralla. El trazado seguirá siendo irregular, pero podemos diferenciar algunas calles principales en las que se construyen sus palacetes nobles y donde apreciamos la erección de los principales edificios civiles de gobierno, sobre todo en Madrid, donde Felipe II instaló su corte de forma permanente. Estamos en la mentalidad de la Contrarreforma. Y al calor de la misma brotará un Madrid conventual, con multitud de iglesias y conventos. ¿Que dónde están estos conventos? Decídmelo vosotros. Repasad la historia contemporánea de España. Siempre hay un centro en una ciudad, y la ciudad barroca gira en torno a la Plaza Mayor. La de Madrid arranca su andadura en tiempos de Felipe II y su arquitecto Juan de Herrera, y se demorará hasta el siglo siguiente, en tiempos de Felipe III. Pero como ya sabréis, esta plaza originaria ardió, siendo reconstruida por Juan de Villanueva allá por el siglo XVIII. En la Plaza Mayor madrileña
tenían cita a sus ciudadanos para todo tipo de eventos, edificantes o no, desde mercadillos hasta corridas de toro o autos de fe. El siglo XVIII es el de las luces o de la Ilustración, durante el cual se acometieron obras infraestructurales de gran calado en la ciudad, desde alcantarillado, pasando por amplias avenidas y plazas tipo el Salón del Prado, el Paseo del Prado, jardines, alumbrado, empedrado, etc. Es el tiempo en el que nacen grandes basílicas, sin olvidar que el primer Borbón inaugura el siglo quemando el Alcázar, fortuitamente, o no, y construyendo el pequeño Versalles, que será el Palacio Real. La Plaza de Oriente es posterior, de mediados del siglo XIX. La ciudad dieciochesca comienza a expandirse de forma controlada, de forma planificada. Muchas cosas más habría que decir de la ciudad preindustrial, pero estamos recorriendo el urbanismo al galope. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir. Dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Los pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir. La vuelta vieja en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, no me despiertes, déjame dormir. Aquí he vivido, aquí quiero quedarme, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid, de Madrid. Ciudad industrial, siempre con el ejemplo de Madrid. ¿De cuándo estamos hablando? Repasemos la historia de España y encontraremos un lento y tardío proceso de industrialización desde mediados del siglo XIX a la Guerra Civil, retomado en los años 1960 hasta la crisis de 1973 y la reconversión industrial de los años 80. ¿Lo tenemos fresco? Pues vamos a ver qué ocurre en las ciudades durante esta etapa. Dale candela. El urbanismo se desarrolla al calor de la industrialización, es decir, que este también será lento y tardío. Y solo las grandes ciudades industriales se transformarán. La población de la ciudad industrial crecerá a consecuencia del éxodo rural, mano de obra sobrante del campo, debido a la mecanización, buscará trabajo en las fábricas de las ciudades. Los transportes también posibilitarán el flujo continuo y diario de los municipios colindantes a la gran ciudad. Los ferrocarriles y las carreteras estructurarán unas nacientes áreas metropolitanas.
Los nuevos urbanitas demandarán productos y servicios que cambiarán las funciones urbanas. Las urbes se terciarizarán. Con la aparición del automóvil, la ciudad debe adaptarse al tráfico, llegando al paroxismo de la segunda mitad del siglo XX, cuando cuanto más tráfico y más carreteras tuviera una ciudad, más desarrollada estaba. El progreso se medía por los embotellamientos y por la prioridad de los vehículos unipersonales sobre los peatones. Un coche, un hombre. Vemos que esta mentalidad está cambiando paulatinamente. En un círculo virtuoso, la industrialización trajo nuevos materiales y con estos materiales se construyeron nuevos edificios. Y el boom de la construcción de dichos edificios alimentó a la industria en una relación semejante a la que habréis estudiado entre el ferrocarril y la siderurgia. Los nuevos materiales de edificación de los que estamos hablando permiten la aparición de una arquitectura racionalista, a imagen y semejanza de la de Nueva York o la de Chicago. Posibilitan estructuras sólidas para erigir edificios de más de 5 plantas. Pero pensadlo bien, hay algo que tiene que aparecer de forma previa a los rascacielos. El ascensor. O vamos a subir 30 plantas andando. Esta conquista de altura, tanto en viviendas como en oficinas, nos permite economizar espacio, aglutinar a más personas por metro cuadrado, a lo alto. Los nuevos materiales tendrán mucho impacto sobre el urbanismo, en la morfología de la ciudad. Con la industrialización nacerá el día de 24 horas. La electricidad se extiende en el alumbrado público a finales del siglo XIX. El centro histórico preindustrial se transformará en esta etapa industrial. La población que la ciudad acoge proveniente del éxodo rural se asienta en un primer momento en este centro, viviendo en condiciones de hacinamiento, penuria e insalubridad. Es tal el crecimiento de la ciudad que desborda sus antiguas murallas. En el caso madrileño hablamos de la cerca de Felipe IV, que tenéis en vuestras pantallas ahora mismo. Como los muros de la ciudad ya no cumplían sus funciones de vigilancia y pago de impuestos, recordemos que el portazgo era un impuesto que se pagaba en la puerta de las ciudades, las autoridades deciden derribarlos. La población podría ahora extenderse extramuros, sin impedimento alguno. Nos encontramos a mediados del siglo XIX. Una sociedad de mentalidad clasista va a producir un urbanismo en el que las zonas están estratificadas. Esto es, algunos barrios céntricos permanecerán depauperados en la cochambre, mientras que otros serán rehabilitados para que la burguesía asiente sus distinguidas posaderas en ellos, ya sea para vivir o para hacer negocios. En estas obras de rehabilitación del casco histórico, poco caso se le hará al criterio arqueológico y edificios históricos se perderán para siempre para que se levanten otros nuevos, más prácticos. ¿Dónde va a parar? Hoy en día tenemos mucha más sensibilidad y siempre hay un arqueólogo detrás de toda excavación urbana, tocando la moral a los constructores porque puede detenerles una obra por meses. Esto ha pasado en el centro mismo de Madrid. Yéndonos fuera, la construcción del metro de la ciudad de Roma es un tormento, porque la ciudad eterna tiene muchos secretos en su subsuelo. 3 líneas de metro, no más. Con esto ya se dice todo. Regresemos. A finales del siglo XIX, 1910, para Madrid, se construyen grandes avenidas que cruzan el centro urbano y conectan puntos antes más alejados entre sí por encontrarse con calles tortuosas. Es la época de las grandes vías. La Gran Vía madrileña tuvo un proyecto inicial que debía cruzar desde Plaza de España hasta Colón. Para ello se debían demoler barrios enteros y reubicar a mucha población. Generó tal movimiento popular en contra que se desechó tal idea. Y en 1910, tardíamente, se construyó una gran vía truncada, la que tenemos ahora. Ruego, dejéis de mirar a la pantalla del móvil y levantad vuestros lindos rostros para ver una gran vía llena de edificios de vanguardia y azoteas impresionantes.
orgullo de una época. Yo iba mucho de pequeño a merendar y después al cine. A esos cines con varios pisos, elegantes como el Palacio de la Prensa. Ahora me parece que algunos se han reconvertido en una tienda de ropa. Todo cambia, como dice la canción. Pero yo era más feliz en el cine que metiéndome en un probador. Depende de la generación a la que pertenezcas. En esa primera gran vía, muy anterior a la vuestra y a la mía, se ubicaban los mejores comercios y los negocios más prósperos. Por otra parte, dentro de estas reformas modernizadoras del casco histórico, tenemos los alineamientos, redirecciones de las antiguas calles para lograr un trazado más ortogonal e introducir un elemento nuevo, el automóvil. Alejémonos del centro. A mediados del siglo XIX se pretende planificar la expansión de la periferia urbana. Ojo, que esa periferia son ahora barrios bastante céntricos. Esta ordenación del crecimiento de la urbe tenía como objetivos organizar el ensanche de la ciudad para dar alojamiento a una población cada vez más numerosa y mejorar en los nuevos barrios la calidad de vida de los ciudadanos con infraestructuras, manzanas, glorietas y espacios verdes. Los dos primeros ensanches son los de Barcelona, con el Plan Cerdá en 1859 y el de Madrid, con el Plan Castro un año después. El Plan Ildefonso Cerdá se respetó más que el de Carlos María de Castro para Madrid, porque sobre el plano se querían construir manzanas de no más de 4 alturas y con patios ajardinados en su interior. En fin, la especulación obró milagros en Madrid y las alturas aumentaron, mientras que los patios interiores encogieron. Eso lo podemos ver, lo podemos detectar en cualquier fotografía aérea. La segregación social permaneció, fruto de la mentalidad de una época poco igualitaria. El ensanche iba a quedar reservado para burgueses, profesiones liberales, y los obreros se hacinarían en barriadas alrededor de estos ensanches, al lado de su puesto de trabajo, en la fábrica. En aquella época, la industria estaba localizada, quedaos con esta palabra, en las afueras de la ciudad. Una diferencia en la forma de las manzanas de los ensanches barcelonés y madrileño es que en Madrid las manzanas terminan en esquina, el cuadrado termina en pico, mientras que los barceloneses se deciden por el chaflán, seccionando las esquinas. Esto es más práctico a efectos de visibilidad, sobre todo para los conductores. En el plano de Barcelona apreciaréis en negro lo que es la ciudad histórica, esto es el barrio gótico y la zona del puerto, comparado con el ensanche con el que la ciudad casi se cuadruplicó. En el caso de Madrid, aquí veis el plano del proyecto, por el norte Argüelles y por el barrio Salamanca y por el sur, rodeando el río hasta llegar en el siglo XX a engullir el pueblo de Carabanchel. Y es que las barriadas obreras crecen de forma caótica en la periferia al calor de la industria. Una tónica general del siglo XIX traspasada al siglo XX. Luego el crecimiento de la ciudad, más allá del ensanche burgués, seguía siendo una mancha de aceite incontrolable. Para dar solución a esta expansión, nacerán proyectos filantrópicos, porque su objetivo era mejorar la calidad de vida de los urbanitas periféricos, aparte de racionalizar el espacio del crecimiento urbano. Por una parte tenemos la ciudad jardín de Ebenezer Howard, que domino el inglés, proponiendo la construcción de círculos de casas con jardín conectados entre sí como las ramas de un árbol y conectadas a su vez por carretera con la ciudad central. El espacio entre estos círculos sería verde, es decir, campo. Donde más se aplicó esta idea fue en Reino Unido. Pero vamos a profundizar en otro proyecto idealista de estos finales del siglo XIX, emprendido por el madrileño Arturo Soria, para su propia ciudad. Su empresa, la Compañía Madrileña de Urbanización, compró terreno barato en las afueras de Madrid para proyectar un ambicioso plan: rodear Madrid con una nueva ciudad lineal, conectada con la antigua ciudad punto o aglomeración urbana por tranvía. Esta ciudad lineal, planteada como gran avenida de circunvalación de Madrid, tendría, en la teoría, 48 kilómetros de largo,
A ambos lados de la avenida se construirían viviendas unifamiliares con jardín. Se planteó dotar a esta ciudad de servicios ubicados a intervalos regulares. ¿Cuál es la realidad? Bueno, pasearos por la zona de Arturo Soria, García Noblejas, etc., por donde la Cruz, en Alcalá, metro precisamente de Ciudad Lineal, que los nombres no han sido puestos a la buena de Dios. Bueno, avancemos a finales de 1950, cuando la posguerra ya esté siendo superada y se reindustrialicen las ciudades, atrayendo mano de obra del campo en un nuevo éxodo rural. Cuando menciono estas palabras, éxodo rural, acto seguido tenéis que dar con la consecuencia urbana. Un hacinamiento de las clases trabajadoras en barriadas de mala muerte. Veréis, una dictadura no sobrevive 40 años solamente reprimiendo y maltratando a su población. Aparte que no vamos a ser tan maniqueos de pensar que nadie se levanta todos los días queriendo infligir sufrimiento a sus conciudadanos. El régimen franquista tenía por tanto un componente social. Bueno, populista, podríamos decir, que le asegurara al dictador morir en la cama sin sobresaltos. Bueno, alguno tuvo, pero ahora no es el caso. El proyecto social del franquismo se tradujo en la construcción de colonias de casas baratas, con viviendas unifamiliares de no más de 2 pisos y pequeños huertos en la periferia urbana, pero bien comunicados con el centro por carretera. A todo esto, el concepto de ensanche burgués se revisará en estos años y se pone de moda los muy parisinos bulevares. Estos barrios del ensanche se terciarizarán completamente y su uso del suelo se especializa en comercios y en negocios propios de un CBD, de un CBD, de un distrito financiero, vaya. Saltemos a 1970. Ahora nos influye la arquitectura racionalista con bloques en altura y zonas ajardinadas, o bien el concepto de urbanización importada a Estados Unidos. La gente de clase media alta con poder adquisitivo huye del centro de la ciudad, ensanche incluido, donde quizá trabaje, en el centro o en el ensanche, y se refugiará en urbanizaciones de lujo cerradas, con seguridad privada, consistentes en viviendas unifamiliares y zonas ajardinadas. The American Way of Life. Nos puede sonar de Conde de Orgaz, cerca de Arturo Soria, o de La Moraleja, ya en los suburbios del área metropolitana, en el municipio de Alcobendas. Pero no tan solo los ricos se fueron a vivir a los suburbios. Las clases bajas ocuparon suelo rural, en ocasiones en barriadas, viviendas de autoconstrucción. Un paso extremo de autoconstrucción son los poblados chabolistas, completamente hechos de material reciclado. Fíjate que ecológicos. Apuntad este dato: de 1950 a 1970, un tercio de la población española cambió de residencia en un gran éxodo rural. Para planificar todo esto, se promueve la primera ley del suelo en 1956, las primeras directrices en la legislación estatal para la urbanización. El modelo racionalista arquitectónico se generaliza en todos los nuevos edificios, bloques de oficinas o de viviendas, rodeados de jardín, de trama abierta. Las nuevas áreas que se construyen tendrán una división funcional más marcada, por ejemplo, usos residenciales del suelo o zonas exclusivas para los servicios tipo grandes parques comerciales o distritos financieros de nuevo cuño. Las viviendas de protección oficial, unas 400.000, en 1960, construidos para absorber esta migración del campo a la ciudad, cambian de filosofía. El Estado frena la construcción de VPO, viviendas de protección oficial, pero subvenciona a constructores privados que continuarán levantando barrios y ciudades dormitorio. Bueno. Vamos con la ciudad postmoderna. No, con la ciudad postmoderna no. Con la ciudad postindustrial, también postmoderna y también postureo. Vamos, que ya nos falta poquito. Siempre sostiene la conversación.
continuamos nuestro repaso por el urbanismo abordando la ciudad postindustrial y especulando acerca de la ciudad futura. ¿Os apetece? ¿Me acompañáis? Pues nada, subid que nos vamos. Postmoderno, postindustrial, ¿qué es todo lo post? Es una forma que tenemos de etiquetar lo actual, lo que todavía no tiene un nombre definido. De hecho, hay geógrafos que ya se esfuerzan un poco más y hablan de neoindustrialización. Esos son los creyentes del sector cuaternario, más allá del sector terciario. Pero no nos metamos todavía en estos follones y hablemos de la ciudad. Una ciudad postindustrial tiene un crecimiento difuso. Vale, os acabáis de quedar igual. ¿Os acordáis de la comparación entre crecimiento continuo o discontinuo en un plano? Pues bueno, la ciudad actual crece de forma discontinua, dejando claros de terreno sin urbanizar, de forma que brota el fenómeno rururbano, campo fundido con ciudad. Además, se trata de un crecimiento que engulle municipios satélites del área metropolitana de la ciudad central, de tal manera que nos cuesta saber dónde termina una ciudad y empieza otra, dónde acaba la ciudad y dónde empieza el campo. Es neblinoso el mero hecho de determinar qué función predomina en cada nueva área. Por todo ello, determinamos que la ciudad postindustrial tiene un crecimiento difuso. ¿Cuándo podemos empezar a hablar de un modelo postindustrial en nuestro país? Con la reconversión industrial de los años 80, que tantos quebraderos de cabeza produjo al gobierno socialista de Felipe González. Se caracteriza por los siguientes aspectos. La ciudad industrial. El éxodo rural hace tiempo que concluyó. Por lo tanto, los flujos del campo a la ciudad disminuyen. Si la ciudad crece, es gracias a su crecimiento natural, o por la inmigración de otras regiones o países, no del campo propiamente. Los jóvenes no suelen desear vivir en el centro. Ensanche ahora incluido dentro de ese centro. Se produce un movimiento centrífugo del centro a la periferia urbana de crecimiento difuso. Los residentes del centro, por lo general, son ancianos propietarios, inmigrantes y turistas, no residentes. Los alquileres turísticos están siendo regulados porque si no, en el centro de las grandes ciudades no habría quien viviera. Este fenómeno centrífugo se extrapola además al área metropolitana. La ciudad central envejece mientras que los municipios colindantes rejuvenecen. Jóvenes trabajadores de la ciudad nuclear ven mayor calidad de vida en los municipios dormitorio que rodean a la primera, muy bien conectados por todos los medios de transporte, en Madrid hasta por el Metropolitano, línea 12. Se planifican nuevos ensanches, los programas de actuación urbanística, los PAU, como el de Vallecas, entre el puente y la villa de Vallecas. La ciudad industrial, para la que sinónimo de desarrollo, progreso y bienestar era un trazado absolutamente diseñado para el vehículo privado, se replantea, se le da unas cuantas vueltas y se están acometiendo últimamente reformas urbanísticas para reducir el tráfico de vehículos privados ante los altos índices de contaminación. ¿Os acordáis del protocolo anticontaminación? Antes de que el coronavirus la erradicara de raíz. Se peatonaliza el casco histórico, se ensanchan las aceras, como en la Gran Vía madrileña. Se soterran carreteras, Madrid-Río, se organizan espacios verdes y se promociona el transporte público sobre el privado. Los ayuntamientos, con ayuda del resto de instituciones del Estado, se encargan de la planificación urbana. El marco legal lo establece el Gobierno central con la Ley del Suelo, que regula ciertos aspectos que ha de seguir el urbanismo en todo el territorio nacional y unifica los criterios generales para frenar la especulación, garantizar el derecho constitucional a la vivienda y aquilatar un crecimiento urbano sostenible. Un paso más abajo está la actuación urbanística del consistorio, del ayuntamiento, puesta negro sobre blanco en un plan general de ordenación urbana. El ayuntamiento se encarga de calificar el suelo de tres maneras: suelo urbano, ya urbanizado, suelo urbanizable, que puede ser urbanizado, pero que todavía no es urbanizado, no se ha construido sobre él, y suelo no urbanizable, no se puede construir, está blindado.
La ciudad actual tiene una problemática determinada. Subdividiremos la problemática en dos: problemática ambiental y problemática socioeconómica. La problemática ambiental guarda relación con la contaminación. La más evidente es la atmosférica, vista desde la distancia en forma de nuestra castiza boina, denominada smog para los londinenses, smoke and fog, humo y niebla, proveniente de la polución originada por el tráfico y por la industria. Pero esta industria ya se aleja de las ciudades, hasta del país, en un fenómeno llamado deslocalización industrial. Las aguas también se contaminan, tanto las superficiales como las freáticas, siendo necesarias depuradoras, como la de Butarque. Echad un vistazo ahora a vuestro cubo de basura, pues eso es lo que tiramos todos los hogares todos los días. Las basuras domésticas son un problema urbano de primer orden. Los residuos sólidos urbanos, RSU, ¿qué hacemos con ellos? En Ginebra me acuerdo que en cada edificio se quemaban. Tirabas tu basura en un piso por una rampa y caía a un sótano crematorio. Ahora en Madrid lo que no se recicla va a parar a vertederos como el de Valdemín Gómez, tan célebre para los vecinos del ensanche de Vallecas. Os animo a hablar con ellos. Según cómo corre el viento, pueden ventilar sus hogares o no. Reducir la cantidad de basura es clave para que no se acumule en vertederos legales o ilegales. Parece que el urbanismo español está tomando buena nota de la necesidad de ampliar los espacios verdes. Bienestar y calidad de vida versus especulación urbanística. Round 1. Otras dos formas de contaminar en una ciudad que nos afectan de pleno, pero que no tenemos tan en cuenta, son la lumínica y la acústica. Uno de los puntos más alejados de fuentes de luz en el planeta es la isla de Pascua, en medio del Océano Pacífico. Miremos al cielo desde ella y gocemos de una vista que no podemos tener en Madrid, debido a la proyección de luz hacia el cielo, una especie de bat señal a lo heavy llamada Sky Glow, un halo de luz que recubre las ciudades. La luz artificial genera algún desequilibrio en el descanso de la ciudadanía y tiene efectos perniciosos sobre la flora y la fauna. Estudiados están. Por otro lado, poco podemos hablar del ruido, de la contaminación acústica que no podamos percibir a diario. Los efectos sobre la psique humana son más que evidentes. Un sonido superior a 65 decibelios estresa y provoca cuadros de ansiedad. Dentro de los problemas socioeconómicos observamos la necesidad, no siempre cubierta de todo urbanita, de acceder a una vivienda. Esta vivienda tiene que ser digna. No es un chiste, es un derecho recogido en la Constitución. En realidad podemos ver una segregación social por áreas, siendo los ejemplos más crueles los cinturones de miseria que rodean a toda gran ciudad, carentes de bienes, servicios y energía suficiente para cubrir las necesidades básicas. El reparto de riqueza entre las zonas de una ciudad es una obligación del ayuntamiento, así como la distribución equitativa de todo abastecimiento, desde agua hasta medicamentos. También se han de distribuir razonablemente los equipamientos, la infraestructura, carreteras, cañerías, colegios, hospitales, escuelas. Relajémonos aventurando qué nos deparará el futuro para las ciudades. Bien, en construcción se halla la ciudad inteligente, o Smart City, aquella que usa eficientemente los recursos que la tecnología permite para gestionar todas las necesidades urbanas, garantizar un desarrollo sostenible y mejorar la actuación del ayuntamiento. ¿Cómo? Mediante dispositivos medidores y reguladores por todas partes, geolocalización en tiempo real, prevención de riesgos y un óptimo aprovechamiento de los recursos. Hay dos nuevas fronteras urbanas y no son continentales. La primera de ellas es acuática. Los mares y océanos mediante la construcción de ciudades flotantes. Anda ya, estás flipando, profe. Me diréis, no, esperad, porque ya se están construyendo proyectos como este en la Polinesia francesa y desde hace tiempo en Dubái. Y la otra frontera es el espacio,
no es ciencia ficción. Si os pica el gusanillo, investigad porque hay literatura seria al respecto. Próximas ciudades burbuja en la Luna o Marte y enormes estaciones espaciales que estarán preparadas para que vivan generaciones enteras de humanos extraterrestres, porque ya no habrán nacido en la Tierra. Para empezar a hablar de una red urbana, tenemos que tener en cuenta un par de cositas claras. Y estas son: las ciudades son puntos en el mapa, de mayor o menor tamaño. Sinónimos de punto son núcleo, nudo o nodo. ¿Cuál es el sector económico que prima en las ciudades? ¿La agricultura? ¿La industria? ¿El sector terciario o sector servicios? ¿Se mide el sector terciario por el volumen de objetos que produce? Ni extrae ni produce nada. Los servicios son actividades intangibles, en tanto en cuanto no tenemos toneladas de berenjenas o de robots de cocina que poner sobre un palé. Pero sí medimos estas actividades a través de flujos de mayor o menor intensidad. Podemos ver una maraña de flujos atravesando una ciudad. Estos flujos pueden ser personas, mercancías, transporte, de información. Últimamente estamos dándole vueltas a la red 5G, financieros, etc. Estos flujos atraviesan y dan vidilla a las calles de una ciudad y conectan una ciudad central con su área metropolitana. Pero también son flujos que vuelan de una ciudad a otra, creando un vínculo, una conexión entre ambas. Flujos conectando nodos y creando una red de ciudades a escala global. Complicando esto un poco más, vemos que esta red urbana mundial no es horizontal. Las ciudades no están conectadas de igual a igual. Hay una jerarquía a nivel mundial. Esto en cuanto al sistema mundo. Pero hay unos cuantos subsistemas continentales o nacionales dependiendo de la escala elegida por el geógrafo, eligiendo su objeto de estudio. A rasgos generales, en toda red encontramos ciudades centrales, las que reciben, emiten y gestionan los principales flujos del sistema, y ciudades periféricas, receptoras de flujos y emisoras de flujos menos intensos, más secundarios. Los flujos que pasan por el aeropuerto JFK en Nueva York son más intensos que aquellos que atraviesan Barajas o el Prat. Esto convierte a Nueva York en una ciudad principal en la red mundial, y a Madrid y Barcelona en periféricas. Ahora bien, en la red nacional española, estas dos últimas son las principales. Las ciudades de un sistema urbano se pueden relacionar de dos maneras. El sistema puede ser monocéntrico. Hay una ciudad central importante y el resto depende de ella. Cojamos como ejemplo el área metropolitana de Madrid. Decimos que el sistema es policéntrico cuando hay una relación menos jerárquica, más proporcionada entre las ciudades de la red, generándose un intercambio de flujos multidireccional. Como ya habréis podido deducir, la importancia de una ciudad no solo se mide por su tamaño o por su número de habitantes, también por la cantidad de flujos y por la influencia que es capaz de ejercer sobre su entorno. Hay ciudades como Nueva York, Londres o Tokio, cuyo entorno es el mundo entero. Todo pasa por ellas. Influyen a nivel planetario. Dentro del sistema mundial son las grandes megalópolis globales, conectadas entre sí y a su vez con las metrópolis regionales, región como continente, o estatales. España tiene dos metrópolis nacionales. El español es un sistema urbano dual. El resto de ciudades españolas
son de importancia regional, en este caso región entendida como comunidad autónoma o provincia. Los dos grandes espacios urbanos españoles son Madrid y Barcelona, y sus respectivas áreas metropolitanas. Áreas urbanas inferiores son las que van de Valencia a Cartagena, de Algeciras a Almería, la cornisa cantábrica, Asturias, Santander, País Vasco, el entorno de Sevilla, y en el desierto urbano meseteño podemos apreciar pequeñas islas como Valladolid. No nos olvidemos de Zaragoza, a medio camino entre Madrid y Barcelona, y de las capitales de los archipiélagos. España es un sistema con muchas ciudades medias y menores, pobladas de entre 200.000 a 10.000 habitantes. Eso no es nada, que son pequeñas capitales de comunidad autónoma y de provincia. Y con esto, queridos pupilos, ya hemos terminado el tema de urbanismo.